La literatura es como un consuelo de esa sed de expresión que a veces la vida nos niega, ¿no? Carmen Martín Gaite nace en 1925 en Salamanca. De ascendencia madrileña y gallega, pasará su infancia y adolescencia en esta ciudad castellana, pero haciendo continuos viajes a tierras gallegas y a Madrid. Sus primeros años estarán marcados por la Guerra Civil. En 1948 termina los estudios de Filología Románica en Salamanca y se traslada a Madrid con intención de doctorarse. Comparte inquietudes literarias y amistad con un grupo de jóvenes escritores, los que algunos críticos llamarán más tarde novelistas del medio siglo, formado entre otros por Jesús Fernández Santos, Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, con quien se casará en 1953, Alfonso Sastre, Josefina Rodríguez, José María de Quinto. Y esta relación será determinante para su futuro, porque abandona progresivamente la idea de dedicarse a la enseñanza universitaria para ocuparse exclusivamente de la creación literaria. Se ha hablado mucho de los lazos que unían a este grupo y de si formaron o no una generación. Yo no creo que fuéramos una generación en sentido literario. Éramos un grupo de amigos unidos un poco a Ignacio Aldecoa, que sufrimos las mismas carencias y que no teníamos tantos parecidos literarios como se nos han atribuido. Y si los teníamos era porque leíamos las mismas cosas. Nos unía sobre todo la afición a la literatura. Su actividad creativa comprende relatos breves, ensayo e investigación, crítica literaria en periódicos y revistas, poesía, traducciones del italiano, del portugués, francés e inglés, ediciones bilingües de autores gallegos, prólogos y ediciones críticas, guiones para cine y televisión, adaptaciones de obras teatrales y cuentos infantiles. Ha sido y sigue siendo conferenciante y profesora en universidades de todo el mundo. Ha recibido premios y galardones desde el principio de su labor. Fue Premio Café Gijón, Premio Nadal, finalista al Premio Biblioteca Breve, Premio Anagrama de Ensayo, Premio Nacional de Literatura, Príncipe de Asturias de las Letras y Premio Castilla y León de las Letras. La trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite, no ajena a los aconteceres políticos, sociales y culturales de su país, es sin embargo muy personal e independiente. Se inicia con una novela corta, El balneario, con la que ganó el Premio Café Gijón en 1955. De claras reminiscencias kafkianas, contiene ya el germen de su obra ulterior. Por un lado asoma el mundo de lo onírico y lo fantástico, y por otro la tendencia realista, la observación minuciosa, la descripción detallada. Ya por entonces empezaba yo a no ver nada claras las fronteras entre los sueños y la realidad, y aquella novela trataba de eso. Era un sueño, que hasta la segunda parte no se sabía que lo era, soñado durante una siesta de balneario por una señorita soltera, de vida ordenada y rutinaria, que nunca había vivido emociones fuertes y estaba ansiosa de ellas. En 1960 se publican sus 7 primeros relatos con el título de uno de ellos, Las ataduras. Las formas breves del relato, capitales en la trayectoria de los creadores del medio siglo, son también en ella marca distintiva, porque, como la mayoría de sus compañeros de promoción, se inició en este género. El tema de este conjunto es el vínculo que nos ata a la familia, al medio. La dependencia entre los seres y la aceptación pasiva de esta realidad conduce a los personajes, en varios de ellos, a la soledad, a la incomunicación, a la locura. El que da título a esta recopilación está ambientado en la Galicia rural de la posguerra, sus paisajes, sus costumbres, sus gentes. Refleja su conocimiento de este ambiente social y humano que se hará patente de nuevo en alguna de sus novelas. La autora ha confesado que se siente más gallega que castellana. Estos y otros cuentos dispersos los reunió en un volumen en 1978, Alianza Editorial. Carmen Martín Gaite explica en el prólogo de estos cuentos completos las causas que le llevaron a explorar este género.
De la misma manera que un carpintero o un fumista, antes de soñar con llegar a maestro, pasaba por aprendiz y oficial, casi nadie que se sintiera picado por la vocación de las letras se atrevía a meterse en una novela sin haberse templado antes en las lides del cuento. Aprendimos a escribir ensayando un género que tenía entidad por sí mismo, que a muchos nos marcó para siempre y que requería, antes que otras pretensiones, una mirada atenta y unos oídos finos para incorporar las conversaciones y escenas de nuestro entorno y registrarlas. En ellos se agudizan algunos aspectos de sus relatos anteriores y se reflejan rasgos distintivos de sus novelas, como el binomio realismo-fantasía, la exploración del inconsciente, la incomunicación, el tema de la mujer burguesa atrapada en una vida tediosa e incapaz de romper con su apatía y abulia, fruto de la educación femenina española de posguerra. Incorpora técnicas narrativas modernas como la reducción al mínimo del tiempo del relato, la ruptura de las secuencias temporales, el contrapunto, el monólogo interior o el perspectivismo múltiple. En los años 80, muy avanzada por tanto su trayectoria literaria, sorprende a los lectores con algunos títulos de literatura infantil y juvenil: El castillo de las tres murallas, El reino de Bitiza y El pastel del diablo. Todos están unidos por un tema común: la libertad. Dice la autora salmantina que al escribirlos no ha ensayado nada nuevo. Yo siempre he tenido interés por la literatura infantil. No la había cultivado de forma escrita, aunque sí de forma improvisada u oral. En 1976 publica un libro de poemas, A Rachas, que va creciendo en las sucesivas ediciones. Está estructurado en 3 partes: poemas de primera juventud, poemas posteriores y poemas recientes, lo que demuestra que ha cultivado este género a lo largo de toda su trayectoria literaria, aunque no con el acierto de la novela. Ella ha declarado que entiende la poesía como cosa de ocasión y de ocasiones contadas, la concibo menos como empeño literario que como desahogo. Es algo así como el cantar. Y en ella dialoga, canta y cuenta, recurriendo a los metros populares, al coloquialismo y al humor. 1, 2 y 3, escondite inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo, niña de humo. Durante largos periodos abandona el género de ficción para escribir distintos ensayos de investigación histórica y sociológica y de reflexión y teoría literaria. El primero es el titulado El proceso de Macanaz, 1970, estudio que dio a conocer la figura de Melchor Rafael de Macanaz, político del reinado de Felipe V. En 1972 presenta su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid con el título Lenguaje y estilo amoroso en los textos del siglo XVIII español, que se convertirá en el libro Usos amorosos del XVIII en España. A pesar de la rigurosa investigación llevada a cabo en archivos, bibliotecas y hemerotecas y la aportación de múltiples fuentes documentales, consigue un difícil equilibrio entre erudición y frescura del lenguaje, que capta la atención del lector desde el principio. Estudia el cortejo, palabra que ya existía, pero que pasó a designar la nueva modalidad de relación amorosa que se implantó en la sociedad española en el siglo XVIII, y aborda este tema de los usos amorosos desde la estrecha relación entre historia, sociedad y lenguaje. Vuelve al ensayo sociológico en 1987 con los usos amorosos de la posguerra española. El acento en esta ocasión está puesto en lo autobiográfico y recurre a la memoria para reflejar la vida de las mujeres de los años 40. En un periodo en que la vida cotidiana estaba regida por el racionamiento y la restricción, y la conducta social condicionada por las rígidas consignas formuladas desde lo político, lo religioso, lo moral, lo económico, la autora evoca la función de la sección femenina, la presencia de la novela rosa, los consultorios sentimentales, Mariquita Pérez, los largos noviazgos. No se trata de una exposición objetiva de hechos históricos, sino que con ironía y hasta con sarcasmo comenta e interpreta las normas imperantes y el discurso autoritario de la época, consiguiendo amalgamar, con ritmo ágil y con voces de los más variados registros, historia y narración.
La crítica literaria, que salpica de experiencias personales, es otro de sus campos de interés. Su primer ensayo de reflexión metanarrativa, La búsqueda del interlocutor y otras búsquedas, 1973, está elaborado a partir de una serie de artículos aparecidos en distintas revistas a lo largo de 10 años. En casi todos ellos se roza el tema de la necesidad de espejo y de interlocución. Esboza una serie de teorías que son la base de sus novelas: la función de determinados recursos, el lenguaje como código de interrelación social y representación de un sistema de valores, los obstáculos a los que se enfrenta la mujer en nuestra sociedad para acceder a la cultura y ciertos rasgos específicos de su propia escritura. El tema que analiza con mayor detenimiento y que veremos repetidamente reflejado en sus novelas es el interlocutor. Defiende que se escribe desde una experimentada incomunicación y al encuentro de un oyente utópico, porque, como apunta en el prólogo, toda búsqueda de aprecio, de identidad, de afirmación o de confrontación con el mundo se reducen en definitiva a una búsqueda de interlocutor. La reflexión metanarrativa, es decir, el análisis sobre las características esenciales que constituyen su mundo fictivo, se continuará en El cuento de nunca acabar, 1983, obra ambiciosa y de larga elaboración, estructurada a partir de bocetos narrativos y que recoge la fundamentación teórica de sus novelas. Su último ensayo, escrito en 1995, Esperando el porvenir, homenaje a Ignacio Aldecoa, es una obra importante para la recuperación del escritor. De nuevo, la erudición se mezcla con los recuerdos y las experiencias personales en la evocación de la figura del amigo. Pero Martín Gaite es conocida del gran público sobre todo por sus novelas, y la indagación en los otros géneros le sirve de pilar para este, con el que dice encontrarse plenamente identificada. En 1957 ganó el Premio Nadal con Entre visillos, retrato neorrealista de la estrechez vital de las jóvenes provincianas de clase media. El protagonista, Pablo Klein, vuelve a la pequeña ciudad en la que vivió su infancia tras aceptar la oferta del director del Instituto de Enseñanza Media para impartir clases de alemán. La sociedad conformista e hipócrita de la inmediata posguerra española, el chato horizonte cultural, las rígidas costumbres inmovilizan a las jóvenes y las encierran en un mundo de incomunicación del que muy pocas podrán salir. Es una novela de personaje múltiple y representación simbólica, en la que la exploración del mundo exterior y la descripción del entorno juegan un papel destacado. 6 años separan Entre visillos de Ritmo lento, novela de personaje y espacio reducido, que fue finalista del premio Biblioteca Breve en 1963. Es un intento de superación del realismo social que se lleva a cabo mediante el análisis introspectivo del personaje. Con Ritmo lento empieza su interés por el psicoanálisis, que se prolongará a sus sucesivas novelas. David Fuente, el protagonista, recluido en una casa de reposo que apenas describe, evoca el breve periodo de su vida que va desde que conoce la noticia de la boda de Lucía, su exnovia, hasta que descubre el cadáver de su padre. En este espacio cerrado, reflexiona sobre su pasado, marcado por la inadaptación y el extrañamiento, y reconoce que su planteamiento filosófico vital no encuentra un interlocutor adecuado en un ambiente social marcado por el mimetismo y el convencionalismo. 11 años separan esta novela de Retahílas, 1974, en los que, como hemos visto, la autora se dedica a otras actividades literarias. Los críticos coinciden al afirmar que recoge claramente en ella sus ideas sobre la incomunicación y la búsqueda del interlocutor que ha ido fraguando en obras anteriores. En esta novela, 2 personajes de distinto sexo, edad y mentalidad experimentan el momento mágico de la conversación. El argumento es el siguiente. Una anciana se traslada a su casa en la aldea gallega en la que quiere morir. Allí van también Eulalia, su nieta, y Germán, su sobrino. Las circunstancias del encuentro y el misterio del lugar hacen que se inicie un diálogo que durará toda la noche. Eulalia irá hilvanando los recuerdos de su infancia durante los veranos pasados en aquella casa.
la presencia de la abuela, sus relaciones familiares, su pasada vida y su presente. Sus confidencias darán pie a Germán para exponer sus traumas infantiles, su soledad, la difícil convivencia familiar que soporta. Juntos llevan, por tanto, a cabo la deconstrucción de su pasado personal y familiar. Estos diálogos o monodiálogos les mantendrán despiertos toda la noche hasta la muerte de la anciana al alba. En ellos se refleja lo más característico de la palabra hablada, con un léxico y unas estructuras ajustadas a la conversación, a la comunicación directa. Mediante el contacto dialógico, ambos dirimen sus conflictos y descubren nuevas y diferentes perspectivas. Yo comprendo, dice Germán, que la gente que quiere hablar y no tiene con quién se vuelva loca. En 1978 aparece El cuarto de atrás, que es su obra más ambigua, la que admite más interpretaciones, la más analizada por la crítica y con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. El tiempo del relato se reduce a unas pocas horas y, como en Retahílas, el tiempo representado abarca alrededor de 40 años, desde la posguerra hasta el fin de la dictadura franquista. La autora salmantina recurre a la primera persona narrativa y desde la perspectiva homodiegética vierte claras referencias autobiográficas. Este es brevemente el argumento. En una noche de insomnio, la narradora desgrana para un misterioso visitante, el hombre de negro, su historia personal, estimulada por este personaje que le va haciendo reflexionar sobre su vida, su obra y todos los temas que constituyen su mundo fictivo. Esta mezcla de memorias, reportaje y relato fantástico nos impide adscribir esta novela a una tendencia o corriente determinada. Parece cumplirse en ella el deseo de la autora, reacia siempre a ser encasillada con una u otra etiqueta, ya que se trata de un relato que participa de distintas tendencias y de un entramado de registros expresivos. La conversación de la narradora con el hombre de negro sacará a la luz las experiencias de su pasada juventud que irá ordenando y clarificando y que permanecían escondidas en el cuarto de atrás. El sueño, que en algunos personajes se muestra como una vivencia más real que la propia existencia, será el cauce, como en otras novelas de la autora, de la búsqueda de la verdad. Estas percepciones van tomando cuerpo en las cuartillas que se van amontonando sobre la mesa y van a constituir el original de la novela. Una vez más, Carmen Martín Gaite asocia el proceso de indagación con la escritura, y la narradora confiesa en un momento del relato: aprendí a convertir aquella derrota en literatura. La ruptura de las secuencias temporales, las yuxtaposiciones espaciotemporales, la fusión entre lo real y lo onírico hacen que el relato rebase los límites de la introspección y participe de la dimensión metaficcional y de la escritura fantástica. Tras 14 años de silencio en el campo de la narrativa, se publica en 1992 Nubosidad variable, que alcanzó enseguida un enorme éxito. La novela reúne todos los temas y procedimientos que han obsesionado a la autora durante décadas. La exploración psicológica, la necesidad de espejo e interlocutor como medio de afirmación e indagación, el testimonio de la mujer en nuestra sociedad, el tiempo, la metanovela, mediante el uso de técnicas como el monólogo interior, el perspectivismo múltiple, la recurrencia al sueño como liberación, a elementos autobiográficos, a distintos registros expresivos, recursos de intertextualidad y buenas dosis de humor. El argumento es el siguiente. Dos amigas desde los tiempos del instituto, Sofía Montalvo y Mariana León, se encuentran casualmente después de muchos años. Sofía es una mujer casada con un ejecutivo ambicioso y distante, madre de 3 hijos ya mayores y sin vida propia. Su afición por la literatura le ha salvado de muchas depresiones. Mariana León es una psiquiatra de éxito que tampoco ha encontrado la estabilidad. Ellas serán, en su desdoble dialogado, el interlocutor ideal la una de la otra, y mediante cartas y cuadernos irán reconstruyendo sus vidas, tomando conciencia de sus frustraciones, de sus fracasos, y resucitando ilusiones y esperanzas.
Ese diálogo compartido mediante el intercambio epistolar desencadenará en ambas un proceso largos años retenido. Mediante la palabra, Sofía y Mariana fraguarán un discurso verbal a través del que reconstruirán su amistad, recrearán su vida, su pasado y su presente, y estarán preparadas para encarar el futuro. Sofía tomará al fin la decisión de abandonar a su marido, y Mariana superará su temor a perder el control, a contagiarse del descontrol ajeno. La novela combina un lenguaje espontáneo, llano, adecuado para la confesión y el desahogo, con un tono lírico y ciertos mecanismos sentimentales de beta romántica. Carmen Martín Gaite recupera con esta novela el placer de contar, de crear una trama con los ingredientes necesarios para hacer gozar al lector. La Reina de las Nieves se publicó 2 años más tarde, en 1994. La autora escribe en la nota preliminar: Esta novela, para la que vengo tomando notas desde 1975, ha tenido un proceso de elaboración lleno de peripecias. La empecé a escribir en serio en 1979, por primavera, y trabajé en ella con asiduidad hasta finales de 1984, sobre todo en otoño de ese año, durante una estancia larga en Chicago. Sin embargo, a partir de enero de 1985, y por razones que atañen a mi biografía personal, solamente de pensar en la Reina de las Nieves se me helaba el corazón, y enterré aquellos cuadernos bajo 7 estadios de tierra, creyendo que jamás tendría ganas de resucitarlos, pero no fue así. Al cabo de 8 años me puse a buscar aquellos cuadernos y una tarde de julio de 1992 en Santander decidí no abandonarlos ya nunca de nuevo. Este es el motivo de que una novela tan complicada y especial como esta me la pueda haber sacado de la manga en menos de 2 años. Mediante una perspectiva múltiple conocemos la historia de Leonardo Villalba y Casilda Iriarte, que tienen sus paralelos en Kai y Gerda, los personajes del cuento homónimo de Andersen, que se convierte en el motivo recurrente de la obra. Leonardo, después de 7 años y muertos sus padres, vuelve a la casa paterna. Evoca la feliz relación que mantenía de niño con su abuela, su estancia en la cárcel por un asunto de drogas, sus fugaces relaciones amorosas, y reconstruye a través de cartas y fotografías el motivo del rechazo que le mostró siempre su madre, las causas de la incomunicación con su padre. Así averigua que la mujer que vive en la Quinta Blanca, su residencia familiar de los veranos infantiles, es Casilda Iriarte, que mantuvo una larga y difícil relación amorosa con su padre y que acaba descubriendo que es su madre. Estamos ante un relato con todos los ingredientes del folletín decimonónico. Es además un homenaje a las creaciones románticas, literarias y pictóricas de las que se sirve para ambientar la novela y crear los personajes. Esta obra entronca con las tendencias de nuestra narrativa, porque participa de ingredientes como la intriga, el misterio, la reflexión intimista, la incomunicación y la metaficción. Se construye bajo una perspectiva múltiple y presta mucha atención a la construcción de la trama. En 1996 se publica Lo raro es vivir. La protagonista narra una semana de su vida. Águeda Soler es una mujer de 35 años que acaba de perder a su madre, una famosa pintora con la que mantenía una difícil relación. En cada capítulo, Águeda encuentra un interlocutor distinto: el médico del geriátrico, su antiguo novio, su padre, Rosario, la profesora de las gafitas, Moisés, el camarero, Magda, la compañera del archivo, Tomás, el arquitecto con quien vive, su abuelo. En su relación con ellos, va buscando el difícil equilibrio entre el pasado y el presente. Una prosa ágil, un léxico vivo y sugerente y los diálogos rápidos enhebran una trama creíble, aunque ambigua en ocasiones. Irse de casa es la última novela de la autora. La palabra es aquí también el cauce de redención, de liberación. Amparo Miranda, una mujer de 60 años, diseñadora de modas de éxito y que vive en Nueva York,
regresa después de 40 años a la ciudad de Provincias del norte de España en la que pasó su infancia y juventud. Con una desnudez de recursos, una prosa sencilla y eficaz y unas buenas dosis de arte narrativo, reafirma con esta novela una unitaria concepción novelesca. En este breve recorrido por la producción literaria de Carmen Martín Gaite, hemos expuesto someramente los distintos géneros que ha cultivado: el relato breve, los ensayos de investigación histórica, sociológica y literaria, la poesía, los cuentos infantiles, y nos hemos adentrado en su narrativa y en los rasgos que la caracterizan. Se inicia, como hemos visto, en el neorrealismo de los años 50, pero pronto virará hacia el análisis introspectivo y psicoanalítico. Sus últimos libros están marcados por temas como la incomunicación, la indagación en el mundo personal y la reflexión metafictiva. Mediante la fusión de elementos tradicionales y procedimientos innovadores, ha creado una obra original y personal.